Mi nieta me llamó de madrugada. Abuela, por favor no vengas a casa, encontré algo horrible en el cuarto de mamá. Yo le pregunté qué era, y ella respondió, no vengas, tu vida está en riesgo. 10 minutos después, 7 coches de la policía bloquearon la calle. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Soy Elvira. Tengo 63 años y nunca pensé que una noche como cualquier otra cambiaría mi vida para siempre. Era jueves, pasadas las 3 de la madrugada, cuando mi teléfono sonó con esa insistencia que solo traen las malas noticias. Estaba durmiendo en casa de mi hermana Margaret después de una de esas discusiones que me dejaban el corazón pesado. Sofía, mi nuera, había vuelto a decirme que me entrometía demasiado en la crianza de Lía, mi nieta de 16 años. No entiendes los métodos modernos de educación, Elvira, me había dicho Sofía esa tarde, con esa sonrisa fría que había aprendido a reconocer, pero que aún me desconcertaba. Lía necesita espacio para crecer, no que la consientan tanto. Sus palabras se clavaron como agujas. Yo solo había sugerido que la niña parecía triste últimamente, que quizás necesitaba más atención. Pero Sofía tenía esa manera de hacerme sentir como si fuera una anciana entrometida, como si mis 50 años de experiencia criando hijos no valieran nada. El teléfono siguió sonando. El número de Lía apareció en la pantalla y mi corazón se aceleró. ¿Por qué me llamaría a estas horas? ¿Lía? ¿Qué pasa, cariño? Susurré, tratando de no despertar a Margaret. Abuela, por favor, no vengas a casa. Su voz sonaba quebrada, aterrizada de una manera que me heló la sangre. Por favor, abuela, no vengas. Me senté en la cama, completamente despierta. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está tu mamá? Encontré algo horrible en su cuarto, abuela. Algo que no debería estar ahí. Lía sollozaba entre palabras. No puedo explicártelo por teléfono, pero por favor, no vengas. Tu vida está en riesgo. ¿Cómo que mi vida está en riesgo? Lía, me estás asustando. Abuela, llamé a la policía. Ya vienen en camino. Por favor, quédate donde estás hasta que yo te llame otra vez. La línea se cortó. Me quedé sentada en la oscuridad, con el teléfono en la mano, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Mi vida en riesgo? ¿En mi propia casa? ¿Qué diablos había encontrado Lía en el cuarto de Sofía? Margaret apareció en la puerta, envuelta en su bata. ¿Todo bien? Te escuché hablar. Algo está pasando en mi casa. Lía llamó. Dice que encontró algo en el cuarto de Sofía y que llamó a la policía. Margaret encendió la luz y se sentó a mi lado. ¿Qué tipo de algo? No lo sé. Dice que mi vida está en peligro. Las palabras sonaban absurdas saliendo de mi boca. Mi vida había sido predecible durante años. Era viuda desde hacía 8 años. Vivía en la misma casa desde hacía 30. Y mi única preocupación real era la relación tensa con mi nuera. Esperamos en silencio durante lo que parecieron horas. Margaret me preparó té mientras yo caminaba de un lado a otro de su sala, mirando el teléfono cada pocos segundos. A las 4:30, Lía volvió a llamar. «Abuela, hay 7 carros de policía en nuestra calle». Su voz sonaba más calmada, pero aún temblorosa. «Están registrando toda la casa. Mamá está esposada». ¿Esposada? ¿Por qué? Abuela, había máquinas en su cuarto. Computadoras, impresoras especiales y pilas de documentos. Los policías dicen que son documentos de identidad falsos. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Documentos falsos? Sí, abuela. Licencias de conducir, tarjetas de seguro social, pasaportes, todo falso. Y había muchísimo dinero escondido en cajas bajo su cama. Los policías están contando todo ahora. Me dejé caer en el sofá de Margaret. Sofía, la mujer que vivía en mi casa desde hacía 4 años, la madre de mi nieta, estaba siendo arrestada por falsificar documentos. ¿Dónde estás tú ahora, cariño? Estoy con la oficial Martínez. Ella es muy amable. Me va a traer contigo en un rato, pero primero necesito responder algunas preguntas. Después de colgar, Margaret y yo nos quedamos sentadas en silencio. Todo comenzaba a tener sentido de una manera horrible.
Las reuniones de trabajo de Sofía que duraban hasta muy tarde. Los extraños que aparecían en mi casa a horas inusuales, que Sofía siempre explicaba como clientes de su negocio de consultoría. Los paquetes que llegaban constantemente, que Sofía insistía en recibir personalmente. Siempre supe que algo andaba mal, murmuré, pero pensé que era solo mi imaginación. Margaret me tomó la mano. No era tu imaginación, Elvira. Tu instinto te estaba advirtiendo. Una hora después, un auto de policía se detuvo frente a la casa de Margaret. Leah salió corriendo hacia mis brazos, sollozando. Estaba pálida y temblando, pero ilesa. La oficial Martínez se acercó a nosotras. Señora Elvira, necesito hablar con usted sobre lo que encontramos en su residencia. Resultó que Sofía había convertido mi casa en una completa operación de falsificación de documentos. Había estado produciendo identificaciones falsas para personas que necesitaban establecer nuevas identidades en el país. La oficial Martínez explicó que habían estado investigando esta red durante meses y que Sofía era una de las principales operadoras. Su nuera usaba su reputación respetable en la comunidad como fachada perfecta, me explicó la oficial. Nadie sospecharía de una operación criminal en la casa de una viuda respetada y jubilada maestra de escuela. Me quedé sin palabras. Durante 4 años, Sofía había vivido bajo mi techo, comido en mi mesa, y había usado mi hogar para actividades criminales. Y yo, como una tonta, había estado preocupándome por ser demasiado entrometida. 2 días después del arresto de Sofía, tuve que enfrentar la realidad de regresar a mi propia casa. La policía había terminado con la investigación inicial, pero el lugar que había sido mi hogar durante 30 años ahora se sentía como territorio extraño y peligroso. Leah había estado durmiendo en casa de Margaret conmigo, las dos demasiado nerviosas para estar solas. Cuando abrí la puerta principal, el olor familiar de mi hogar había sido reemplazado por algo diferente, el olor del miedo, de los secretos expuestos. La oficial Martínez nos acompañó para explicarnos exactamente qué habían encontrado. Todo comenzó en el cuarto principal, dijo mientras subíamos las escaleras. Su nuera había convertido el closet en un pequeño centro de operaciones. Al abrir la puerta del closet que había compartido con Sofía durante años, me quedé sin aliento. Donde antes colgaban sus vestidos y zapatos, ahora había estantes metálicos con equipos sofisticados, 3 computadoras, 2 impresoras especializadas, laminadoras, y cajas llenas de papel especial, hologramas y tintas especiales. Estas máquinas pueden producir prácticamente cualquier documento oficial, explicó la oficial Martínez. Licencias de conducir, tarjetas de seguro social, certificados de nacimiento, incluso pasaportes básicos. Leah se aferró a mi brazo. Abuela, ayer por la noche vine a buscar mi suéter favorito que pensé que mamá había lavado. Cuando encendí la luz del closet, vi todo esto. Al principio pensé que eran cosas de trabajo, pero cuando vi las identificaciones con diferentes nombres y la misma foto de una persona, supe que algo estaba muy mal. La oficial nos mostró una caja llena de documentos que habían dejado como evidencia de lo que encontraron. Cientos de identificaciones falsas, todas con fotos de personas reales, pero con nombres inventados. También había listas de clientes con información personal detallada, nombres reales, nombres falsos deseados, direcciones y cantidades de dinero. Según nuestros cálculos, continuó la oficial, Sofía estaba ganando aproximadamente $5,000 por cada set completo de documentos. Un set incluía licencia de conducir, tarjeta de seguro social y certificado de nacimiento. Para clientes especiales, podía crear paquetes más elaborados por hasta $10,000. Me senté pesadamente en mi cama, tratando de procesar los números. ¿Durante cuánto tiempo estuvo haciendo esto? Nuestras evidencias sugieren que comenzó poco después de mudarse a su casa. Encontramos registros que datan de hace 3 años y medio. 3 años y medio, prácticamente desde el momento en que Sofía había llorado en mi sala, diciéndome que necesitaba un lugar seguro para ella y Leah después de que mi hijo las abandonara. Recordé esa noche claramente.
Sofía con los ojos rojos, sosteniendo a Lía de 12 años, suplicándome que las dejara quedarse solo hasta que pudiera estabilizarse. Su reputación en la comunidad era perfecta para esta operación, explicó la oficial Martínez. Usted es una maestra jubilada respetada, viuda, sin antecedentes criminales. Nadie sospecharía que en esta casa se estuviera llevando a cabo una operación de documentos falsos. Lía se acurrucó junto a mí. Abuela, había una libreta donde mamá escribía cosas sobre ti. Decía cosas como: Elvira nunca baja al sótano después de las 8 de la noche, y Elvira siempre se acuesta temprano los fines de semana. Era como si te estuviera estudiando. El sótano. ¿Qué había en el sótano? La oficial Martínez intercambió una mirada con su compañero. Será mejor que se lo mostremos. Bajamos al sótano, un espacio que Sofía siempre había dicho que estaba usando para almacenar materiales de trabajo. Había instalado cerraduras nuevas el año pasado, diciéndome que era para proteger documentos importantes de clientes. Yo, confiando como siempre, no había cuestionado nada. Lo que encontré allí me dejó sin palabras. Todo el sótano había sido convertido en una oficina completa. Había escritorios, archiveros, una caja fuerte pequeña y sistemas de iluminación profesional. En las paredes había calendarios marcados con fechas de entrega, listas de precios y horarios de trabajo. Aquí es donde Sofía se reunía con sus clientes, explicó la oficial. Tenía horarios específicos, martes y jueves en la noche, sábados en la mañana cuando usted salía a hacer compras y domingos en la tarde. Recordé todas esas ocasiones cuando Sofía me había sugerido salir a caminar, ir a visitar a Margaret o hacer mandados. Necesitas más ejercicio, Elvira, me decía siempre. Un poco de aire fresco te hará bien. Y yo, agradecida por su preocupación por mi salud, salía obedientemente de mi propia casa para que ella pudiera reunirse con criminales. ¿Y el dinero?, pregunté. Encontramos aproximadamente $87,000 en efectivo escondidos en varias ubicaciones de la casa, algunos en el sótano, otros en su cuarto y una cantidad considerable en el garage, dentro de cajas etiquetadas como decoraciones navideñas. $87,000 en mi casa, dinero obtenido ilegalmente mientras yo dormía en el piso de arriba sin saber nada. Lía comenzó a llorar silenciosamente. Abuela, lo siento mucho. Debería haber notado algo antes. La abracé fuertemente. Cariño, esto no es tu culpa. Tu mamá nos engañó a ambas. Pero en el fondo, una parte de mí se preguntaba cómo había sido tan ciega. Las señales habían estado ahí. Los visitantes extraños, las conversaciones susurradas por teléfono, las excusas constantes para que saliera de casa, las mejoras misteriosas en el estilo de vida de Sofía que ella atribuía a su exitoso negocio de consultoría. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. Sofía ha sido acusada de múltiples cargos federales, respondió la oficial Martínez. Falsificación de documentos gubernamentales, conspiración, operación de empresa criminal. Está enfrentando entre 15 y 25 años de prisión. Lía dejó escapar un gemido suave. A pesar de todo, Sofía seguía siendo su madre. Esa noche, mientras Lía dormía en la habitación de huéspedes, me quedé despierta mirando el techo, preguntándome cómo había permitido que esto pasara. Había acogido a Sofía en mi casa con amor, confianza y generosidad, y ella había respondido convirtiendo mi hogar en una base de operaciones criminales. En los días siguientes al arresto de Sofía, comencé a recordar cosas que antes me habían parecido normales, incluso consideradas. Pequeños momentos que ahora cobraban un significado completamente diferente. Era como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que había estado a oscuras durante años. Recordé el día en que Sofía llegó a mi casa por primera vez, hace 4 años. Mi hijo Michael la había abandonado después de una relación tormentosa, dejándola sola con Lía, que entonces tenía 12 años. Sofía había tocado mi puerta una tarde lluviosa de octubre, con los ojos hinchados de llorar y una maleta pequeña en la mano. Elvira, no tengo a dónde ir, me había dicho. Michael se fue y no responde mis llamadas. Lía necesita estabilidad, un hogar.
¿Podríamos quedarnos aquí solo unas semanas hasta que encuentre algo? Por supuesto que les dije que sí. Era mi nieta, y Sofía parecía tan vulnerable, tan desesperada. Pero ahora me daba cuenta de que desde esa primera noche, Sofía había comenzado a estudiarme, a mapear mis rutinas, mis debilidades. Durante las primeras semanas, Sofía había sido la nuera perfecta. Se levantaba temprano para prepararme el desayuno, insistía en limpiar la casa, y siempre tenía palabras amables sobre lo afortunadas que eran ella y Lía de tenerme. «Eres un ángel, Elvira», me decía constantemente. «No sé qué habríamos hecho sin ti». Pero gradualmente, tan sutilmente que no me di cuenta, Sofía comenzó a aislarme de mi propia vida. Primero fueron mis amigas del club de lectura. «Elvira, esas mujeres son muy chismosas», me había dicho Sofía después de una de nuestras reuniones mensuales. Escuché a Dorothy preguntándole a Marta sobre nuestros asuntos familiares. No creo que sea bueno para Lía que ande gente preguntando sobre la situación con Michael. Tenía sentido. Proteger la privacidad de Lía era importante, así que dejé de ir al club de lectura. Luego fue mi hermana Margaret. «Tu hermana es muy crítica contigo, Elvira», me había comentado Sofía después de una de las visitas semanales de Margaret. La escuché diciéndole a Lía que eres demasiado permisiva. No es bueno que confunda a la niña con mensajes contradictorios sobre disciplina. Margaret siempre había sido directa, pero nunca maliciosa. Aún así, comencé a ver sus visitas como algo problemático. Gradualmente, sus visitas se volvieron menos frecuentes. El proceso había sido tan gradual que nunca me di cuenta de lo que estaba pasando. Sofía tenía una explicación razonable para todo. Cuando dejé de ir a la iglesia los domingos fue porque Lía necesita tiempo de calidad contigo en casa, Elvira. Los domingos deberían ser para la familia. Cuando dejé de participar en el grupo de voluntarios del hospital, fue porque estás haciendo tanto por nosotras ya, no necesitas agotarte más. En menos de un año, mi mundo social se había reducido a Sofía, Lía y las visitas ocasionales de Margaret. Y Sofía siempre estaba ahí, siendo útil, siendo considerada, asegurándose de que yo no sintiera que me faltaba nada. «Déjame encargarme de las compras, Elvira. Conozco exactamente lo que necesitamos. No te preocupes por las facturas, yo me encargo de pagarlas. Tú ya hiciste suficiente. ¿Por qué no te das un baño relajante mientras yo preparo la cena?» Cada gesto de consideración era en realidad una forma de control. Sofía se había hecho cargo de mis finanzas porque quería ayudar, pero ahora me daba cuenta de que necesitaba acceso a mi cuenta bancaria para sus operaciones. Sofía insistía en recibir toda la correspondencia porque no quería que me preocupara por cosas menores, pero en realidad estaba interceptando cualquier comunicación que pudiera exponerla. Lía me había contado que Sofía siempre le decía que yo estaba muy estresada y que necesitaban protegerme de las preocupaciones. Mamá me decía que no te contara sobre problemas en la escuela porque ya tenías suficiente de qué preocuparte. Me explicó Lía una tarde mientras clasificábamos algunas de mis pertenencias que la policía había movido durante la investigación. «¿Qué problemas en la escuela?», pregunté. Lía se sonrojó. «Bueno, el año pasado tuve algunos problemas con unas niñas que se burlaban de mí porque vivíamos contigo. Mamá dijo que era mejor no decirte nada para no hacerte sentir mal». Mi corazón se encogió. Lía había estado sufriendo acoso en la escuela y Sofía me había mantenido en la ignorancia, privándome de la oportunidad de consolar y apoyar a mi nieta. «Y también», continuó Lía dubitativamente, «mamá siempre me decía que si te contaba sobre las personas que venían a la casa, te preocuparías demasiado. Decía que eran clientes importantes y que si los molestabas, perdería su trabajo y tendríamos que mudarnos. Así que Sofía había manipulado incluso a Lía para mantener sus secretos. Había usado el amor de la niña por mí para asegurar su silencio. Recordé todas las veces que había notado que algo parecía extraño. Los ruidos en el sótano durante la noche que Sofía explicaba como problemas con la calefacción. Los autos desconocidos estacionados en mi entrada que Sofía decía pertenecían a clientes que preferían reuniones en casa para mayor privacidad. Los paquetes constantes que llegaban dirigidos a nombres que no reconocía,
que Sofía recibía explicando que eran materiales de trabajo enviados a diferentes nombres por razones de confidencialidad empresarial. Cada vez que había mencionado algo, Sofía tenía una explicación tan razonable, tan lógica, que me hacía sentir tonta por haber preguntado. Elvira, eres tan dulce preocupándote por todo, me decía con esa sonrisa condescendiente. Pero confía en mí, tengo todo bajo control. Y yo había confiado. Había confiado porque quería creer que Sofía realmente se preocupaba por mí, que realmente apreciaba todo lo que hacía por ella y Lía. Había confiado porque la alternativa, que alguien que vivía en mi casa, que comía en mi mesa, que dormía bajo mi techo, pudiera estar usándome, era demasiado dolorosa de contemplar. Pero la verdad más dolorosa de todas era darme cuenta de que Sofía nunca me había visto como familia. Nunca me había visto como una persona que merecía respeto o consideración. Para ella, yo era simplemente una fachada útil, una mujer mayor respetable cuya reputación podía usar para legitimizar sus actividades ilegales. La oficial Martínez había mencionado que encontraron un cuaderno donde Sofía había documentado mis rutinas diarias. Elvira sale a caminar todos los martes a las 9 de la mañana. Elvira nunca usa el sótano después de las 8 de la noche. Elvira siempre va a la farmacia los viernes por la tarde. Me había estado estudiando como si fuera un obstáculo que superar, no como una persona que la había acogido con amor. Una semana después del arresto, cuando pensé que lo peor había pasado, Sofía logró contactarme desde la cárcel. El teléfono sonó un martes por la mañana mientras Lía estaba en la escuela. Cuando vi que era una llamada a cobrar desde la institución correccional del condado, mi primer instinto fue colgar. Pero algo me hizo aceptar la llamada. Elvira, gracias a Dios que contestas. La voz de Sofía sonaba diferente, más pequeña, pero aún tenía esa cadencia manipuladora que había aprendido a reconocer demasiado tarde. Necesito que me escuches. Todo esto es un malentendido terrible. Sofía, no deberías estar llamándome. Por favor, solo escúchame 5 minutos. Sé que se ve mal, pero hay cosas que no entiendes. Yo era víctima en todo esto también. A pesar de mí misma, me quedé en la línea. Parte de mí necesitaba escuchar qué explicación podría tener para lo que había hecho. Elvira, me amenazaron. Había personas muy peligrosas que me obligaron a usar tu casa. Si no cooperaba, amenazaron con lastimar a Lía contigo. Todo lo que hice fue para protegerlas. ¿Protegernos? Sofía, había $87,000 en mi casa, dinero que ganaste ilegalmente. Ese dinero no era mío, Elvira. Lo estaba guardando para ellos. Era como si fuera una empleada, una víctima. Nunca vi ni un centavo de esas ganancias. Las mentiras fluían tan naturalmente de su boca que casi podía entender cómo había logrado engañarme durante tantos años. Casi. Sofía, la policía encontró registros de tus clientes, horarios que tú organizaste, equipos que tú compraste. Me obligaron a hacerlo todo, Elvira. Me dijeron exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Si no obedecía, lastimarían a las personas que amo. Era increíble. Incluso desde la cárcel, enfrentando cargos federales serios, Sofía seguía tratando de manipular la situación. Pero esta vez yo sabía demasiado. Sofía, no te creo. Y más importante, no voy a permitir que uses a Lía para chantajearme emocionalmente. Hubo una pausa, y cuando Sofía volvió a hablar, su voz había cambiado. La máscara de víctima se había caído, revelando algo más frío. Elvira, piénsalo bien. Lía es mi hija. Cuando salga de aquí, y voy a salir porque voy a demostrar mi inocencia, puedo llevarme a Lía donde yo quiera. Puedo hacer que nunca la vuelvas a ver. Ahí estaba la verdadera Sofía. Sin pretensiones, sin máscaras, solo amenazas directas. Pero si cooperas conmigo, si me ayudas a conseguir un buen abogado, si testificas sobre mi buen carácter, tal vez pueda ser generosa. Tal vez pueda permitir que mantengas una relación con tu nieta. Mis manos temblaron mientras sostenía el teléfono. Sofía estaba usando a Lía como un arma, tratando de manipularme con mi amor por mi nieta. Piénsalo, Elvira. Sin mi cooperación, ¿cuánto tiempo crees que podrás pasar con Lía?
Soy su madre legal. Tengo derechos. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Esa tarde, cuando Lía regresó de la escuela, me encontró llorando en la cocina. Se sentó a mi lado sin decir palabra y me abrazó. «Mamá te llamó, ¿verdad?», dijo finalmente. Asentí, incapaz de hablar. «Abuela, hay algo que necesitas saber. Mamá me llamó anoche también». Mi estómago se hundió. «¿Qué te dijo?». Me dijo que si no testificaba a su favor, si no decía que la obligaron a hacer todo, ella se aseguraría de que nunca más pudiera verte. Dijo que cuando saliera de la cárcel nos mudaríamos muy lejos y que cambiaríamos nuestros nombres. Lía comenzó a llorar. «Pero abuela, no quiero irme contigo. Esta es mi casa. Tú eres mi familia de verdad. Mamá nunca me quiso realmente, solo me usaba para controlarte». Esas palabras me partieron el corazón. Mi nieta de 16 años había entendido la situación mejor que yo durante años. «Lía, ¿por qué nunca me dijiste nada sobre las cosas extrañas que pasaban en casa? Porque mamá me convenció de que si te lo decía, te pondrías muy enferma del corazón. Dijo que eras frágil y que demasiado estrés podría matarte. Tenía tanto miedo de perderte que preferí guardar silencio». Sofía había manipulado el amor de Lía por mí para asegurar su complicidad. Había usado el miedo de la niña de perderme para mantenerla callada sobre los crímenes que se cometían en nuestra propia casa. Al día siguiente, contraté a un abogado. Patricia Williams era una mujer en sus 50, especializada en derecho familiar y custodia. Cuando le conté toda la situación, se recostó en su silla y suspiró. «Elvira, legalmente, Sofía tiene razón. Como madre biológica, tiene derechos parentales fuertes. Incluso con los cargos criminales, un juez podría decidir que una vez que cumpla su sentencia, puede recuperar la custodia de Lía. Pero vivía conmigo. Yo he sido quien ha cuidado de Lía realmente. Eso ayuda, pero necesitamos más. Necesitamos documentar el abandono emocional, la manipulación, el ambiente peligroso que Sofía creó. Y más importante, necesitamos la cooperación de Lía». Esa noche, Lía y yo tuvimos la conversación más difícil de nuestras vidas. Le expliqué que Sofía probablemente saldría de la cárcel en unos años y que cuando eso pasara, podría tratar de llevársela. «¿Qué puedo hacer, abuela?». «Puedes decir la verdad, cariño, sobre cómo te manipulaba, sobre cómo usaba tu amor por mí para mantenerte silenciosa, sobre cómo convirtió nuestra casa en un lugar peligroso». Lía asintió con determinación. «Voy a hacerlo, voy a contar todo». Pero sabía que la batalla apenas comenzaba. Sofía había demostrado que estaba dispuesta a usar cualquier táctica para salirse con la suya. Y ahora que había perdido el control sobre mí, se estaba volviendo desesperada y peligrosa. 2 días después, recibí otra llamada de la cárcel. Esta vez, Sofía no fingió ser la víctima. «Elvira, cometiste un error muy grande al contratar a esa abogada. Puedo hacer tu vida imposible desde aquí. Tengo contactos, tengo información sobre ti que nunca has imaginado. Si no retiras esa demanda de custodia, te vas a arrepentir». «¿Qué información, Sofía?». «Oh, creerías que eres tan perfecta, ¿verdad? Pero tengo fotos tuyas tomando pastillas que no te fueron recetadas. Tengo grabaciones de conversaciones donde admites que a veces no puedes recordar cosas. Puedo hacer que parezcas una anciana incompetente y peligrosa». Mi sangre se heló. Las pastillas para dormir que Margaret me había dado ocasionalmente cuando tenía insomnio. Las veces que había mencionado casualmente que mi memoria no era tan buena como antes. Sofía había estado documentando y grabando mi vida privada, recolectando munición para usar en mi contra. Imagínate lo que un juez pensará cuando vea evidencia de que una mujer mayor con problemas de memoria y adicción a pastillas quiere criar a una adolescente. Colgué el teléfono, pero el daño estaba hecho. Sofía había estado planeando esto durante años, preparándose para cualquier eventualidad donde yo pudiera convertirme en un obstáculo para sus planes. Las amenazas de Sofía no se quedaron en palabras. Una semana después de nuestra última conversación telefónica, comenzaron a llegar cartas al buzón de mi casa.
No venían de la cárcel directamente, sino de diferentes direcciones alrededor de la ciudad. Dentro había fotos, imágenes mías tomando las pastillas para dormir que Margaret me había dado, fotos de mí saliendo de la farmacia, incluso una imagen borrosa de mí en mi propia cocina, aparentemente confundida mientras buscaba algo. Leah encontró la primera carta cuando regresó de la escuela. La trajo adentro con las manos temblorosas. «Abuela, creo que esto es de mamá». Su voz era apenas un susurro. Abrí el sobre y encontré una nota escrita a mano que no reconocí, pero el mensaje era claro. «Tu abuela no es apta para cuidarte. Mira las pruebas. Pronto estarás de vuelta donde perteneces». Junto con la nota había 3 fotografías. Una de mí tomando una pastilla en mi cocina, otra saliendo de la farmacia con una bolsa, y una tercera donde aparecía parada en mi sala, mirando alrededor como si estuviera perdida. No recordaba ese momento específico, pero reconocí mi ropa. Había sido tomada a través de la ventana de mi propia casa. «Abuela, estas fotos no muestran nada malo», dijo Leah, tratando de consolarme. «Solo muestran que eres una persona normal». Pero yo sabía que Sofía tenía razón en una cosa. Un juez que no me conociera podría interpretar estas imágenes de manera muy diferente, especialmente si Sofía las presentaba junto con testimonios cuidadosamente construidos sobre mi supuesta incompetencia. Llamé inmediatamente a Patricia Williams, mi abogada. «Elvira, necesitas traerme todas esas cartas y fotos inmediatamente. Esto podría ser evidencia de acoso e intimidación desde la cárcel». Cuando llegué a su oficina esa tarde, Patricia examinó cuidadosamente cada imagen y cada nota. «Sofía está tratando de construir un caso contra ti antes de que tengamos nuestra audiencia», explicó. «Pero esto también demuestra su verdadero carácter. Un juez necesita ver que está dispuesta a acosar e intimidar desde la cárcel. Pero ¿qué pasa si las fotos funcionan? ¿Qué pasa si el juez piensa que realmente soy incompetente?» Patricia se inclinó hacia adelante. «Elvira, vamos a ser proactivas. Quiero que te hagas un examen médico completo. Queremos documentación oficial de que estás física y mentalmente capaz de cuidar a Leah. También vamos a conseguir testimonios de personas que te conocen bien». El examen médico fue exhaustivo. El Dr. Thompson, mi médico de cabecera durante los últimos 15 años, realizó pruebas cognitivas, físicas y psicológicas. Los resultados fueron claros. Estaba en excelente salud para mi edad, sin signos de demencia o deterioro cognitivo significativo. «Elvira, cognitivamente estás funcionando mejor que muchas personas 20 años más jóvenes», me dijo el Dr. Thompson mientras revisaba los resultados. «Hay una ligera disminución en la memoria a corto plazo, que es completamente normal para alguien de 63 años, pero nada que afecte tu capacidad para tomar decisiones o cuidar de un adolescente». Mientras tanto, las cartas siguieron llegando. Sofía había reclutado a otras personas para que escribieran en su nombre, cada una contando una versión diferente de la misma historia. Que yo era una anciana confundida, que Leah estaba siendo descuidada, que Sofía había sido una madre modelo antes de ser falsamente acusada. Pero Leah demostró una fortaleza que no sabía que tenía. Cada vez que llegaba una carta nueva, la leía con calma y luego me decía: «Abuela, esto no es verdad y ambas lo sabemos». Una tarde, Leah se sentó conmigo en la sala y me dijo algo que cambió todo. «Abuela, quiero testificar en la corte. Quiero contar la verdad sobre mamá». «Cariño, no tienes que hacer eso. Es mucha presión para alguien de tu edad». «Sí tengo que hacerlo», respondió con una determinación que me recordó a mí misma cuando tenía su edad. «Mamá ha mentido durante años. Ha usado mi amor por ti para manipularme. Ha convertido nuestra casa en un lugar peligroso y ahora está tratando de hacer que parezcas loca. No voy a permitir que se salga con la suya». La audiencia se programó para un martes por la mañana en febrero. Patricia me había preparado durante semanas, repasando posibles preguntas, explicándome el proceso, asegurándose de que entendiera mis derechos. El día de la audiencia, Sofía apareció en la corte vestida con un traje conservador, el cabello recogido, proyectando la imagen de una madre preocupada y respetable. Su abogado,
un hombre mayor con experiencia en casos de custodia, había construido su argumento alrededor de la idea de que Sofía había sido víctima de circunstancias y que yo era una guardiana inadecuada. Su señoría, comenzó el abogado de Sofía, mi clienta fue víctima de una situación terrible. Fue amenazada y coaccionada para participar en actividades que nunca habría elegido voluntariamente. Mientras tanto, la señora Elvira, aunque bien intencionada, simplemente no está en condiciones de cuidar a una adolescente activa. Presentó las fotos que Sofía había estado enviando, junto con declaraciones de testigos que afirmaban haber visto signos de mi supuesta incompetencia. Todo parecía muy profesional, muy convincente. Cuando llegó el turno de Patricia de presentar nuestro caso, comenzó con los resultados de mi examen médico. Su señoría, la señora Elvira, no solo está completamente capacitada para cuidar a su nieta, sino que ha sido la figura parental estable en la vida de Lía durante años. Mientras Sofía convertía su hogar en un centro de operaciones criminales, Elvira proporcionaba amor, estabilidad y seguridad. Luego presentó evidencia del acoso, todas las cartas, las amenazas telefónicas grabadas legalmente y la documentación de cómo Sofía había estado manipulando la situación desde la cárcel. Sofía no está tratando de recuperar a su hija por amor maternal, explicó Patricia. Está tratando de mantener control sobre las únicas personas que pueden testificar sobre sus verdaderas actividades y carácter. Pero el momento decisivo llegó cuando Lía tomó el estrado. Con una voz clara y firme, mi nieta de 16 años contó su historia. Habló sobre años de manipulación, sobre cómo Sofía la había usado para mantener secretos, sobre el miedo constante que había sentido viviendo en una casa donde sabía que algo estaba mal, pero no podía hablar al respecto. Mi mamá nunca me protegió, dijo Lía, mirando directamente al juez. Convirtió nuestra casa en un lugar peligroso y luego me hizo sentir culpable por estar asustada. Mi abuela es la única persona que realmente me ha cuidado, que me ha amado sin condiciones, que me ha dado un hogar verdadero. Cuando el abogado de Sofía trató de interrogar a Lía, sugiriendo que había sido influenciada por mí, Lía respondió con una madurez que me dejó sin aliento. Nadie me está diciendo qué decir. Estoy aquí porque durante años no pude decir la verdad. Mi mamá me enseñó a mentir, a guardar secretos, a tener miedo. Mi abuela me está enseñando que la verdad es más importante que mantener a alguien feliz. Sofía, que había mantenido su compostura durante toda la audiencia, finalmente se quebró. Se puso de pie gritando: «Esa niña no sabe lo que dice. Elvira la ha llenado de mentiras». El juez golpeó su mazo. «Señora Sofía, siéntese inmediatamente». Pero Sofía no se detuvo. «Lía es mía. Es mi hija y nadie puede quitármela». Ese arrebate lo cambió todo. En un momento, Sofía había destruido toda la imagen cuidadosamente construida de madre preocupada y víctima de las circunstancias. El juez Harrison se tomó una pausa de 30 minutos después del arrebato de Sofía para revisar toda la evidencia presentada. Cuando regresó a la sala, su expresión era seria, pero decidida. «He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada hoy», comenzó. «Este caso involucra no solo la custodia de una menor, sino también cuestiones serias sobre manipulación, acoso y el bienestar de una niña que ha vivido en un ambiente inestable durante años». Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la sala podían escucharlo. Lía estaba sentada a mi lado, su mano pequeña aferrada a la mía. «En cuanto a las alegaciones sobre la incompetencia de la señora Elvira», continuó el juez, «encuentro que la evidencia médica y testimonial contradice completamente estas afirmaciones. Los exámenes médicos muestran que está plenamente capacitada, y los testimonios de personas que la conocen desde hace años confirman su carácter y capacidad». Sentí un alivio tremendo, pero sabía que aún no había terminado. Sin embargo, lo que me preocupa más profundamente es el patrón de manipulación y control demostrado por la señora Sofía, no solo hacia su hija, sino hacia toda la familia. El acoso desde la cárcel, las amenazas y su arrebato en esta sala demuestran un desprecio por el bienestar de su propia hija. El juez se dirigió directamente a Sofía.
Señora, usted convirtió el hogar de una mujer mayor en un centro de operaciones criminales. Manipuló a su hija para mantener secretos peligrosos. Y ahora, desde la cárcel, está tratando de intimidar y acosar a las mismas personas que dice amar. Sofía había recuperado su compostura y miraba al juez con una expresión que trataba de ser contrita, pero yo podía ver la rabia fría en sus ojos. Por lo tanto, continuó el juez Harrison, otorgo la custodia legal completa de Leah a su abuela, Elvira. Además, hasta que la señora Sofía complete su sentencia y demuestre a través de evaluaciones psicológicas independientes que no representa un peligro para el bienestar de la menor, todas las visitas serán suspendidas. Las palabras del juez resonaron en la sala como un eco. Había ganado. Leah se quedaría conmigo, pero el juez no había terminado. Señora Sofía, quiero que entienda algo muy claramente. Si hay cualquier intento adicional de acoso, intimidación o manipulación hacia su hija o su ex-suegra, consideraré esto como evidencia adicional de que no está apta para ejercer derechos parentales en el futuro. Sofía se puso de pie, ignorando a su abogado que trataba de calmarla. Esto no ha terminado, dijo mirándome directamente. Leah es mi hija y algún día lo recordará. Señora Sofía, la voz del juez fue como hielo. Está usted en desacato al tribunal. Oficial, escóltela fuera. Mientras Sofía era llevada de la sala, Leah comenzó a llorar. No de tristeza, sino de alivio. 4 años de miedo, de secretos, de manipulación habían terminado oficialmente. Patricia me abrazó. Elvira, esto es más que una victoria legal. Es justicia. Los meses siguientes fueron de sanación y reconstrucción. Leah y yo trabajamos juntas para convertir nuestra casa nuevamente en un hogar. Tuvimos que reemplazar casi todo en el sótano, eliminando cualquier rastro de las actividades ilegales de Sofía. Decidimos convertir ese espacio en un cuarto de arte para Leah, quien había descubierto un talento para la pintura durante los meses difíciles. Pintar me ayuda a sacar todos los sentimientos confusos, me explicó una tarde mientras trabajaba en un lienzo. Como si pudiera poner toda la tristeza y el miedo en el cuadro y dejarlo ahí. Lentamente, también comencé a reconstruir las relaciones que Sofía había saboteado. Margaret volvió a visitarnos regularmente y me di cuenta de cuánto había extrañado su presencia constante en mi vida. Volví al club de lectura, donde mis amigas me recibieron con brazos abiertos y sin preguntas incómodas. Sabíamos que algo estaba mal, me confesó Dorothy, una tarde después de nuestra reunión mensual. Pero no sabíamos cómo ayudar sin parecer entrometidas. El proceso de reconstruir la confianza en mí misma tomó más tiempo. Durante meses me cuestioné cada decisión, cada juicio que había hecho. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo había permitido que alguien manipulara mi vida tan completamente? Abuela, me dijo Leah una noche mientras cenábamos, no fue tu culpa. Mamá es muy buena engañando a la gente. Es lo que sabe hacer mejor. Pero debería haberme dado cuenta, cariño. Debería haberte protegido mejor. Leah dejó su tenedor y me miró seriamente. Abuela, tú me protegiste dándome un hogar donde sabía que era amada, incluso cuando todo lo demás era confuso. Eso es lo que me mantuvo fuerte. 6 meses después de la audiencia, recibimos noticias de que Sofía había sido sentenciada a 12 años de prisión. Su abogado había tratado de negociar una sentencia menor, pero la evidencia de la extensión de sus operaciones y su comportamiento durante el proceso legal había convencido al juez de que representaba un peligro continuo para la sociedad. ¿Cómo te sientes sabiendo que tu mamá estará en prisión durante tanto tiempo?, le pregunté a Leah. Triste, respondió honestamente, pero también aliviada. Ahora sé que no puede lastimarnos más. El primer año después de todo esto fue de ajustes y nueva normalidad. Leah prosperó en la escuela, hizo nuevos amigos y comenzó a hablar abiertamente sobre sus experiencias con una consejera que la ayudaba a procesar años de manipulación emocional. La doctora Chen dice que soy muy resistente, me contó Leah después de una de sus sesiones.
Dice que el hecho de que pudiera mantener mi amor por ti, a pesar de toda la confusión que mamá creaba, muestra que tengo un núcleo fuerte. Para mi segundo año como guardiana legal oficial de Lía, habíamos establecido rutinas saludables y límites claros. Lía sabía que podía hablar conmigo sobre cualquier cosa, y yo había aprendido a confiar en mis instintos sobre las personas y situaciones. Una tarde de primavera, mientras Lía pintaba en su estudio del sótano y yo trabajaba en mi jardín, me di cuenta de algo sorprendente. Era completamente feliz. No la felicidad complicada y ansiosa que había sentido durante los años con Sofía, siempre preguntándome si estaba haciendo algo mal, siempre caminando sobre cáscaras de huevo. Esta era una felicidad simple y genuina. «Abuela», gritó Lía desde el sótano, «ven a ver mi nueva pintura». Bajé las escaleras hacia el espacio que una vez había sido el centro de operaciones criminales de Sofía. Ahora estaba lleno de luz natural, lienzos coloridos y el aroma de pintura fresca. Lía había pintado un retrato de nosotras dos sentadas en nuestro porche delantero, sonriendo. «Es hermoso, cariño. Quería pintar lo que significa hogar de verdad», explicó. «No una casa llena de secretos y miedo, sino un lugar donde puedes ser tú misma». Esa noche, mientras Lía hacía su tarea y yo leía en mi silla favorita, reflexioné sobre todo lo que habíamos superado. Sofía había tratado de usar mi bondad contra mí, había convertido mi hogar en algo peligroso y había manipulado a mi nieta para mantener sus secretos. Pero al final, la verdad había prevalecido. Lía y yo habíamos encontrado la fuerza para luchar por lo que era correcto, y ahora teníamos algo que Sofía nunca había podido entender: una relación basada en amor genuino, respeto mutuo y honestidad completa. Antes de irme a dormir esa noche, caminé por mi casa, mi verdadero hogar una vez más. En cada habitación podía sentir la diferencia. No había más secretos escondidos, no más miedo de que alguien estuviera usando mi confianza en mi contra. Lía y yo habíamos construido algo nuevo juntas. Una familia real, basada en la verdad y el amor incondicional. Y por primera vez en años podía dormir en paz, sabiendo que mi hogar era verdaderamente seguro.